Bendiciones y paz para cada uno de mis contactos. Soy Felipe Rincón Vázquez. Bienvenidos a Reflexiones sobre Biblia y Espiritualidad. En esta entrega hablamos sobre las venidas de Cristo Jesús. En Juan capítulo 14, versículo 2, leemos que Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Anteriormente concluimos, después de un análisis textual, que Jesús no dijo que iba a preparar lugar para nosotros, puesto que esos lugares, esos mundos y estancias están preparados desde la fundación del mundo, tal como aparece en el libro de Apocalipsis. Tampoco Jesús estaba consolando a sus discípulos con la segunda venida después del milenio. Muchos utilizan este texto como fondo para un mensaje relativo a la segunda venida de Cristo. ¿Están en lo cierto? ¿Se refería Cristo aquí a una segunda venida corporal después del milenio? El comentario bíblico de la Biblia de Bosquejos y Sermones de Editorial Portavoz, al comentar el versículo 3 de Juan 14, expresa que los discípulos estaban muy turbados, atribulados, molestos, agitados, perplejos. Estaban preocupados, confundidos y angustiados. Y los discípulos necesitaban calmarse y que se les diera cierto sentido de paz. Necesitaban recibir aliento y algo de esperanza. Y yo pregunto, ¿se calmarían con la promesa del regreso más de 2000 años después? ¿Significaría eso que no quedarían huérfanos? El comentario antes citado nos dice que Juan capítulo 14, versículo 3, se refiere al regreso de Jesucristo. Y dice: la liberación de los corazones atribulados viene a través del retorno de Jesús. Y dice más: advierta por que va a regresar para recibirnos. Y continúa diciendo que hay dos veces en que Jesús viene por el creyente. Primero, en la muerte o traspaso del creyente al cielo. Y segundo, en el retorno de Jesús mismo para reunir a todos sus amados seguidores consigo. ¿Realmente se refiere Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, a la segunda venida de Cristo? Quiero llamar la atención a que Jesús nos habló
de varias venidas, no de una sola, de varias venidas. En Reina Valera se nos dice, Mateo 16, 28, de cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿A qué venida estaba refiriéndose esta escritura? ¿A qué venida? No gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre, algunos de los que están aquí. En Mateo 26, versículos 63 y 64 dice, mas Jesús callaba. Eso era cuando el sumo sacerdote estaba interrogándolos acerca de si era el Hijo de Dios. Y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús le dijo al sumo sacerdote, veréis al Hijo de Dios viniendo en las nubes del cielo. ¿A qué venida se estaba refiriendo Jesús? Jesús, hablando a sus discípulos en Mateo 24, les da algunas señales acerca del cumplimiento de profecía. Las profecías que les había dado sobre la destrucción del templo y de la ciudad. Y en los versículos 29 al 31 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Sigue diciendo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviarás sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿A qué venida se refiere este texto? Para poder responder en cada caso a qué venida se refiere el Señor y entender que Jesús no habló de una sola venida, sino de varias venidas, se debe observar que al respecto en los evangelios se registran tres tipos de dichos en cuanto al regreso del Señor. Encontramos una serie de dichos que hablan acerca de un regreso inminente. Pasajes que enseñan un regreso de Cristo en el lapso de la generación de los que entonces vivían. Recuerden lo que hemos leído. Leamos a Marcos capítulo 9, versículo 1 y sus paralelos. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí
que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Marcos capítulo 13, versículo 30 y sus paralelos, hablando de la venida del Hijo del Hombre, dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y en Mateo capítulo 10, versículo 23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Está bien claro que Jesús enseñó a sus discípulos a que esperaran el regreso en el lapso de su generación. Jesús habló en estos versículos de un regreso inminente. Sin embargo, hay otros dichos que hablan de una venida lejana en el tiempo y no inminente. Hay pasajes que han quedado registrados en el sentido de que Jesús no esperaba ni enseñaba a esperar un pronto regreso. Cuando se refiere a su venida literal para instaurar su reino en la tierra, no es pronto, sino que indicó su ocurrencia después de un periodo considerable de largo tiempo. En Lucas capítulo 12, versículos 41 al 48, donde encontramos la parábola del siervo infiel, dice: mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. También en el capítulo 19, versículo 8, en la parábola de las 10 minas, Jesús habla en esta parábola de los que pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Mateo 25, versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Versículo 19, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Así que encontramos en la Escritura un grupo de pasajes que nos hablan de una venida inminente en el lapso de esa generación. En segundo lugar, encontramos otros dichos de Jesús que hablan de una venida lejana en el tiempo, no inminente. Pero también encontramos un tercer grupo de textos que nos presentan una venida que ocurrirá en una hora en que no la esperamos. El carácter inesperado de la segunda venida
significa que debemos estar siempre esperándolas. Entonces, si Jesús habló de varias venidas, aquí, en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, ¿a qué venida se refiere Jesús? ¿Se refiere a la venida después del milenio, cuando viene por su pueblo, como dice el comentario de la Biblia de Bosquejos y Sermones, de Editorial Portavoz? ¿O se refiere a otra venida? Al avanzar en el capítulo, se llega a saber que el regreso del versículo 3 se refiere al regreso de Jesús después de la resurrección para dar el Espíritu. Versículo 18. Solo que este punto no está claro inmediatamente desde el comienzo, y por eso comentaristas entienden que Jesús está hablando en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3 de la segunda venida después de un milenio. Aquí estamos frente a un lenguaje figurativo para referirse al hecho de estar con Cristo. El único otro lugar en el Nuevo Testamento donde aparece el término traducido como moradas es en el capítulo 14 y versículo 23 de este libro, donde se refiere al creyente como lugar de habitación de Dios. En este contexto, Juan no quiere referirse a la segunda venida, sino al regreso de Cristo después de la resurrección para otorgar el Espíritu. La resurrección de los muertos de Jesús inauguró una nueva era en el reino, y Jesús explicó a sus discípulos que Él iba a estar con ellos y ellos iban a estar con Él. Por eso no iba a dejarlos huérfanos. En conclusión, Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, no está Jesús aquí dando consuelo a sus discípulos por medio de indicar que volvería después de un milenio a reinar sobre la tierra, sino por medio de indicar que Él regresaría a ellos por medio del Espíritu. Esto nos ha de conducir a la gratitud por la presencia del Espíritu Santo. Está con nosotros todo el tiempo. Pedirle que nos ayude y nos guíe. Dar gracias porque Jesús está con nosotros por medio del Espíritu. Está con nosotros. Podemos contar con su presencia. Debemos apoderarnos de esa verdad. Jesús no nos ha dejado huérfanos. Está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Y ese es el consuelo que Jesús le está dando a sus discípulos. Si me voy, volveré y estaré con ustedes. No se refiere a una segunda venida después de un milenio, sino a la venida del Espíritu Santo. Si esta reflexión te fue de algún provecho, dale a me gusta. Y si no te has suscrito, suscríbete para seguir recibiendo nuestras reflexiones sobre Biblia y espiritualidad. Bendiciones y paz para cada uno de ustedes.